Hola, mi nombre es Aarón Ballesteros, soy cofundador de Abaco Consultores. Somos una empresa que ayuda a las empresas del sector minero y del sector de la industria de la construcción principalmente en sus viajes de transformación digital. Seguro que te has preguntado muchas veces cuando vas, por ejemplo, un viaje, un avión comercial y ves la vibración, el aleteo de las alas. ¿Cómo han hecho todo esto? ¿Cómo lo han diseñado? ¿Cómo han hecho el análisis estructural? ¿O has visto un edificio muy grande en el que ves cómo están construyendo un edificio tan alto, por ejemplo, de concreto armado? O estás viendo una presa de relaves en la industria minera y ves un depósito enorme de relaves y las presiones que se dan y cómo hacen este tipo de análisis, de diseño. Bueno, hoy día te voy a explicarte el método de los elementos finitos. Así que bienvenido, no te pierdas nada, que al final te voy a dar algunas conclusiones, algunas recomendaciones y te voy a explicar el curso gratuito del reconocido profesor Jürgen Bate. Es una conferencia que le ha dado en 1983, nos vamos a remontar, está totalmente doblado al español. Así que bienvenidos nuevamente. Bueno, hablemos un poquito de la historia del método de los elementos finitos. El método de los elementos finitos no tiene pues una fecha, origen, digamos, cuándo se ha inventado. Vamos a hablar un poco de eso y vamos a llegar a algunos, digamos, acuerdos comunes de la historia. Esto empieza digamos con los matemáticos, cuando se han creado, por ejemplo, las ecuaciones diferenciales o un sistema de ecuaciones diferenciales que era pues modelar algo de la realidad, expresarla en ecuaciones para encontrar el comportamiento de algunos fenómenos físicos o algunos problemas, digamos, del mundo real. Entonces lo que se hacía o lo que se hace es trabajar con un modelo matemático que represente su comportamiento. Esto es muy conocido. Pero si nos remontamos, por ejemplo, al siglo pasado, a 1920, 30, y había propuestas, digamos, de modelos para resolver, por ejemplo, los esfuerzos de formación de un cuerpo sólido, de estructuras, y lo que se hacía básicamente era establecer las ecuaciones diferenciales. En algunos casos, por ejemplo, para una viga, para una placa, las respuestas o la solución a esa ecuación o ese sistema de ecuaciones diferenciales era conocida. Ya se sabía cómo se podía resolver, se sacaban fórmulas y simplemente se implementaba. Y había métodos muy aproximados. Se habla mucho de dos fuentes para los elementos finitos, que es el enfoque, digamos, la formulación infinitesimal, y hay otra que es la formulación variacional, ¿no? Uno por Galerkin y el otro por Ritz. Y no han estado tampoco solos, ha habido todo un conjunto de científicos de la época. Pero veamos el tema. Entonces, tenemos varias fuentes, ¿no? Las matemáticas, la física también, porque sin la física de Newton esto no sería posible. Y hay varios autores que acá no los vamos a nombrar porque sería muy extensa esta historia. Pero más o menos por el año 1940 se habla de Argyris, de Courant, que son personas que han establecido las ecuaciones diferenciales para elementos de la ingeniería estructural muy comunes. Y han establecido también algunas soluciones, pero que por ese momento prácticamente eran inviables porque se trataba de resolver ecuaciones simultáneas de muchas incógnitas. Y por lo tanto, básicamente era encontrar soluciones y dar el avance hacia dónde iba esto de los métodos, numéricos, ¿ya? Y era 1957 cuando se hace un planteamiento de un simposio de ingeniería aeronáutica por el profesor Raymond Cloud. Raymond Cloud ya plantea, digamos, para elementos muy conocidos de esfuerzo de formación plana, es decir, en el plano, los métodos de rigidez que podrían, digamos, utilizarse para cada elemento y comenzar a
armar las matrices. Entonces ya plantea un procedimiento matricial automatizado. Esto lo hace con mucho éxito y él estaba trabajando en ese momento en la Boeing y estaba más orientado al tema de diseño, digamos, de aviones. Pero en el año 1960, este mismo Raymond Cloud, que es un profesor muy reconocido, lo que hace es un planteamiento, bueno, él acuña la frase el método del elemento finito en el análisis, digamos, de esfuerzo de formación. Pero está orientado muy al campo estructural. Y en el año ya 1967 hay otro profesor también de la Universidad de Swansea en Inglaterra o en el Reino Unido, el que ya hace escribe un libro con otro colega sobre, digamos, la formulación matemática, una formulación muy general del método de los elementos finitos. Y después, posteriormente, por ejemplo, el libro que yo leí por primera vez sobre elementos finitos fue el libro escrito por O.C. Sienkiewicz en el año 1981-82. Es la edición en español porque este libro se escribió la tercera edición en el año 1977 y es ahí donde yo leo el tercer capítulo de este libro que está la formulación matemática y es donde tú tienes que entender estos conceptos y eso te va a ayudar a entender todos los fenómenos y cómo físicos, me refiero, y cómo estos se pueden resolver con este método. Entonces, este método de los elementos finitos ha sido abordado de esa manera y actualmente ya existen pues una cantidad de autores. Pero volvamos a los años 60. Ahora, había un profesor, no sé si todavía está en actividad, que es E.L. Wilson. E.L. Wilson hace su maestría y su doctorado y el asesor de su tesis es Raymond Cloud. Y Raymond Cloud lo que le dice o la ayuda le dice, mira, yo ya tengo formulado todo esto, ya he explicitado las ecuaciones que gobiernan, digamos, estos fenómenos físicos en la ingeniería, como el esfuerzo de formación plana, ya tengo las matrices, digamos, de rigidez, ya tengo planteadas las ecuaciones, y E.L. Wilson hace, digamos, un programa de computadora que le pone el nombre de SAP. Y SAP ha ido madurando desde el análisis estático hasta el análisis dinámico y sale SAP 4 por los años 71, 74. Posteriormente a él aparece otro profesor que actualmente está en actividad, que es Klaus Jürgen Bathe. Él escribe en el año 1976 un libro muy interesante, Métodos numéricos en la ingeniería estructural. Y ahí plantea cómo se resuelven las ecuaciones y todo lo demás. Entonces, esta es un poco la historia de los métodos de los elementos finitos.